Me llamo Abel y vivo actualmente en México. El día de hoy les contaré algo que le contaba a mi abuelo a mi papá. Ellos son españoles y mi abuelo era pescador por muchos años. Bueno, lo fue. Así que contando la introducción, empecemos. Él pescaba en Asturias, España. Todo lo que aprendió fue de su padre. Él lo llevaba a pescar cuando trabajaba su padre de mi abuelo. Cuenta que encontraba lanzas en los peces que pescaba. Su papá de mi abuelo le dijo que a veces solían salir los peces con esas lanzas y que nadie sabía por qué. Abuelo cuenta que guardaba esas lanzas hasta que su padre las tiró un día. Él creció y ahora mi abuelo tenía que hacerse cargo de mantener a su familia, ya que su padre estaba muy grande y ya estaba muy enfermo. Era su turno de él cuidar de su familia. Él solo se quedaba en la tarde, no le gustaba hacer horas extras porque le daba miedo la tormenta y las olas fuertes del mar, pero un día su padre enfermó y no le quedó de otra, y dice que nunca se le olvidará ese día. Para su mala suerte empezó una tormenta que parecía que iba a hundir el barco. Cuenta que así estuvo por 2 horas hasta que se calmó. Pasó una hora más y veía una cosa que parecía que brincaba como un delfín. Cada vez más se acercaba al barco. A él se le congeló la sangre. Era una sirena, tal y como la hablaban las personas de antes, con la piel blanca y el pelo negro, sus ojos amarillos. No podía creer lo que había visto. Le dio curiosidad, ya que escuchaba un sonido parecido a una ballena. Sonaba tenebroso. Lo único que quería hacer era irse del barco, pero estaban muy lejos de tierra. Todos los del barco lo vimos, y no fue un sueño, fue real. Dice que no fue la única vez que miró algo así. Contaba que un día escuchaba otra vez ese sonido, pero siempre se escuchaba de noche o cuando había neblina, pero alcanzó a ver en una piedra una cola de pescado grande. Era un humano, pero con una cola. Era una sirena. De nuevo lo había visto. Ella, al notar la mirada de mi abuelo, se hundió, la sirena en la profundidad del océano. Después de eso, él ya pensaba en renunciar, ya que no le gustaba encontrarse esas criaturas y siempre le daba miedo el mar, pero decidió seguir, pero no sabía lo que estaba por venir. Pasaron 4 años y nunca se había encontrado otra vez esas criaturas. Un día pescando entre la red había algo raro. Empezaron a bajar la red y a mi abuelo le tocaba abrir la red. Él abrió la red y la criatura brincó hacia donde estaba mi abuelo. Empezó el forcejeo con esa criatura, con mi abuelo. Esa criatura era una sirena. Sus compañeros intentaban ayudarlo, pero esa criatura tenía mucha fuerza. Jaló a mi abuelo y casi estaba por caer al mar, pero el capitán del barco sacó el machete con el que cortan las cabezas a los peces y le cortó la cabeza a la sirena, cayendo su cuerpo al mar. Dijo el capitán que eso que pasó no había pasado y que nunca lo tenían que contar, si no les podría pasar algo. Mi abuelo, al llegar a tierra, renunció y nunca volvió a ese océano y empezó a trabajar vendiendo vinos. Desde ese día no fue el mismo hasta que le contó eso a mi padre.